mucho antes al programa, no vaya a ser que me agarrara en camino el ciclón. Claro. Y ayer dejé a mis hijos sin programa, por lo cual me van a estar odiando por lo que queda del mes. Pero bueno, siempre es mejor que las cosas no ocurran a que ocurran y después haya que lamentarlo, obviamente, ¿no? Bueno, muy bien. Buen programa, Victoria. Buenas Muchas tardes. gracias. Chau, chau. Hasta mañana. Buenas tardes para ustedes. Y para todos en casa, ¿cómo les va? Bien, en definitiva ya cambió incluso lo que es el mapa de las alertas desde Inumet. No sé cómo lo sienten ustedes, qué reflexiones pueden hacer. Es una situación más en la que se puede ver el medio vaso lleno o el medio vaso vacío. Por suerte no pasó nada que hoy tuviéramos que estar contabilizando, no sé, viviendas destruidas, personas fallecidas. Y por otro lado están quienes en realidad se enojan porque dicen al final tanta alerta, suspenden todo, nos quedamos todos encerrados y nunca pasa nada. A ver cuándo vamos a tener un sistema que se ajuste un poquito más a los hechos. No sé desde qué lado se para cada uno. Tenemos en principio sí un móvil en vivo en este momento. Está Diego Travieso con el vocero de bomberos, Esteban Ferreira. Me gustaría poder escucharlos ellos primero, cuáles son las últimas novedades, cuáles son las medidas o precauciones que se toman en casos como estos. Buenas tardes para los dos. Victoria, ¿qué tal? Muy buenas tardes para todos. Te escuchábamos claramente acerca de la situación, de lo que se estaba manejando, por ejemplo, en Telemundo al mediodía, que estaban hablando acerca de los vientos de 98 kilómetros por hora. Pero paralelamente a esto que mencionaba Inumet, vamos a hablar con Esteban Ferreira, a cual le agradecemos. Muy buenas tardes por estar aquí con nosotros. Esteban, primero vamos a tocar el tema de la persona de 44 años de Santa Lucía, desaparecida hasta el momento, producto de que fue a su casa inundada a buscar pertenencias. Queremos saber un poco la actualización de esa noticia. Bueno, buenas tardes y bienvenidos a nuestra casa. En cuanto a la actualización de esa información, tenemos que tener en cuenta que en horas de la mañana, cuando se iba a comenzar la búsqueda de esta persona, el fiscal de la causa que está a cargo prohibió que continuáramos con la búsqueda hasta finalizada la alerta meteorológica. Es decir, una vez que finalice la alerta, que es a las 15 horas, vamos a estar viendo la posibilidad de comenzar nuevamente con esa búsqueda si es necesario o no. ¿Cómo fue la situación concretamente? El hombre volvía a la casa a buscar pertenencias, su casa estaba inundada. Exactamente, antes de ayer había sido evacuado por personal de bomberos porque su vivienda ya contaba con agua en sus instalaciones, había sido evacuado y en el día de ayer regresó a buscar pertenencias, lamentablemente regresó solo, también debemos decir esto, regresó solo y no se tuvo más noticias de él. Quedó el vehículo a una cuadra de lo que es el arroyo que estaba crecido, con sus pertenencias dentro y con la llave incluso estaba abierto el vehículo. Hablemos un poco, a partir de este caso, de las precauciones que hay que tener, porque uno por ahí se la juega a ir a su casa, mucha gente tiene mucha preocupación por el tema de la seguridad también, que deja la casa con sus pertenencias, pero la correntada es muy fuerte y hay que tener mucha precaución aquí, ¿no? Es importante tener en cuenta en esta instancia que no debemos regresar a casa, si bien el factor seguridad es un rol importante el que juega y que todos estamos preocupados por querer ver cómo está la situación dentro de casa, no podemos regresar hasta que el agua esté fuera de ella totalmente. Y lo mismo hacemos hincapié en cruzar arroyos, cruzar ríos crecidos, no es conveniente. Para evitar cualquier tipo de situaciones que se pueden llegar a dar, que nos arrastre ya sea la corriente o algún elemento que esté dentro de las aguas que están fluyendo rápidamente. Porque claramente los uruguayos somos un poco precavidos, ¿no? Lamentablemente somos muy poco precavidos si no tenemos esta idea de prevención y cultura de prevención, de decir esto es un riesgo para mí y no lo debo hacer. Con respecto a los inundados, bueno, hay más de 7.000 personas. ¿Ustedes qué manejan con respecto a los tiempos? ¿Cuándo puede ser que la gente se pueda ir aproximando a sus casas? Nosotros no manejamos, eso está en manos del SINAE, con los respectivos centros coordinadores de emergencias departamentales. Ellos directamente son los que se van a encargar de avisarle a la población en qué momento pueden regresar y qué medidas se deben de tomar. Bomberos únicamente colabora con los ECOED departamentales en instancias de evacuación, en instancias de seguridad y algún caso puntual donde amerite la instancia de bomberos ahí, ¿no? Que esté presente en esa maniobra para evitar una pérdida de una vida.
Yendo de la alerta concretamente, Esteban, ¿cuántas salidas tuvieron? Parecía que se venía un ciclón extratropical, pero bueno, muy pocas salidas en la jornada de hoy. Tenemos que tener en cuenta que la alerta comenzó desde el día de ayer. En lo que fue la madrugada, en el área metropolitana solamente manejamos 10 intervenciones en lo que es San José, Montevideo y Canelones. 10 intervenciones que no tuvieron nada que ver con el tema vientos. Sí, hoy en la mañana hasta el mediodía aproximadamente hubieron 10 intervenciones relacionadas con los fuertes vientos. Son 3 voladuras de techo, 3 inspecciones a árboles y alguna cartelería que queda floja y hay peligro de que caiga. Simplemente esas fueron las intervenciones que se manejaron en el área metropolitana, y en el interior del país también son muy pocas las intervenciones relacionadas a los fuertes vientos. ¿Ustedes con estas alertas tienen un protocolo distinto, se manejan diferente, o sea, se arman un poco más si, por ejemplo, Inumet dice que hay un ciclón extratropical? No nos armamos un poco más, es decir, nosotros tenemos una guardia 24 horas diariamente, esa guardia permanece la misma, sí se toman precauciones en cuanto a contar con mayor cantidad de materiales que pueden llegar a utilizarse en caso de que tengamos que necesitar de apoyo de personal nuestro en una intervención. De cualquier manera, ese control se hace diariamente de los materiales y nada más se hace una puesta a punto en casos puntuales cuando hay alerta de este tipo. Victoria, no sé si querés preguntar algo de allí de piso. ¿Sabes que sí? Porque me quedó una duda con algo que mencionó Ferreira en el arranque de la conversación. Ferreira, usted hizo especial mención a que el fiscal le había de alguna manera obligado a detener la búsqueda de esta persona desaparecida que regresa solo a su casa en busca de pertenencias y que, bueno, que hasta el momento está en eso, en calidad de desaparecido, ¿no? ¿Cómo es que un fiscal hace detener una búsqueda? Porque paralelamente usted dice que han hecho desde ayer, alerta vigente, intervenciones. ¿Por qué una búsqueda se tiene que detener y otras intervenciones no? Claro, Victoria, acá en este tipo de situaciones, una vez en el día de ayer, a las 19:30, nosotros finalizamos las operaciones de búsqueda de esta persona por la fuerte correntada que había del arroyo, así como también la falta de luz en el lugar. Bien. Más allá de eso, tenemos que tener en cuenta que este tipo de intervenciones, en donde tenemos que hacer un rastreo o una búsqueda de una persona en aguas donde no conocemos los lugares que puede llegar a estar, y por esa misma fuerte correntada puede llegar a derivar la persona pensando que esté bajo las aguas, ¿no?, haya sido arrastrada hacia otro sector, no amerita este tipo de intervenciones el tema de seguridad específico del funcionario de bomberos. Entendí. Más allá de eso, una vez que se hace la denuncia, el fiscal toma cartas en el asunto y es él el que decide qué se hace y qué no se hace. No obstante, quedó policía científica y personal de la seccional segunda de Santa Lucía a cargo de la situación, directamente coordinados con el fiscal. Bien. Lo que sí dictamina él es que, debido a la alerta vigente, no se realice la tarea de búsqueda, pero sí cualquier otro tipo de situación que amerite una emergencia inmediata y corran peligro personas, ahí estamos trabajando nosotros siempre. Bien. O sea que entiendo que el fiscal aparece en el baile, digamos, porque este es un caso que tiene una denuncia mediante. Exactamente. Denuncia de desaparición. No obstante eso también, no Ahora, de desaparición, al momento él está ausente, ¿no? Ausencia. Porque, Sí, sí, ausencia. bien. ¿Sí? Ahora, y para esclarecer otro punto, ¿cuál es el criterio para asumir los funcionarios encargados de, bueno, ponerse en acción a través del sistema justamente de emergencia, ¿no? Los llamados a ponerse en acción, bomberos, entre otros. ¿Cuál es el criterio para definir, bueno, hasta acá vale arriesgar al funcionario y de acá para allá no? ¿Se tiene claro esa situación? La situación de ese tipo siempre se tiene en cuenta, es decir, cuando
amerita o corre riesgo el personal que está realizando ya sea la búsqueda o ya sea una intervención y está en riesgo un rescate o lo que fuere, sí, y está en riesgo su vida, en ese momento nosotros cortamos todo tipo de maniobras y retiramos al personal para realizar una evaluación de la situación y ver si hay posibilidades de encarar, ya sea si es un incendio por otro sector, atacar el fuego de otra manera o si es un rescate, de ver cómo se puede alcanzar a la víctima o las víctimas que estén involucradas. Bien, con los mayores daños colaterales posibles, obviamente, ¿no? Está claro. ¿Y cuándo tratando de cuidar, sí, de no tener daños colaterales ninguno. ¿Y cuándo se podría retomar la búsqueda de esta persona? Después de las 15 horas, si continúa la alerta, la búsqueda no se va a continuar, pero si hay un cambio de opinión, el fiscal estará informando y directamente se pondrá nuevamente el bote al agua y continuaremos con esta búsqueda. Pero la alerta no necesariamente remite a la peligrosidad de las corrientes. De hecho, creo que ya Inumet cambió el mapa de la alerta. No sé en la zona exactamente. Donde creo que se mantiene para el este. Sí, se mantiene para el este, pero no obstante, nosotros hasta las 15, como regía la alerta, hasta las 15 se pedirá orden a esa hora para ver cómo continúa la situación allí en Santa Lucía. Bien, bien, pero perdone que insista con la pregunta. Igualmente las alertas rojas, naranjas de Inumet, ¿tienen correlación con la peligrosidad de una crecida de un arroyo o de un río? No necesariamente, ¿o sí? No, no necesariamente. En ese momento el que evalúa es el jefe de operaciones que está en el lugar. Y eso es lo que ocurrirá a partir de las 15, supongo. Después que el fiscal diga que sí, que pueden continuar con la búsqueda, se evaluará la situación directamente en el lugar. Bien, le agradezco muchísimo por su tiempo. Por favor, a ustedes. Bien. Gracias. Adelante ustedes, Victoria. Gracias, Diego. Gracias entonces, Esteban Ferreira, vocero de Bomberos. Bueno, ¿reflexiones? Lo primero, si me permitís, Victoria, es que efectivamente la alerta naranja ya no está más para la zona de Montevideo y lo que veníamos viendo hasta ahora, que era hasta las 15 horas, se corrió para Maldonado y parte de Rocha, y hay una advertencia amarilla que podría estar tocando la zona que mencionaba el jefe de Relaciones Públicas de Bomberos, de acuerdo a lo que muestra el mapa, pero es una advertencia amarilla. Ahora quedó claro también por lo que él te dijo que no tienen directa relación las alertas o las advertencias con la búsqueda. En cuanto a lo que tú mencionabas al comienzo del programa, creo que hay que tener claro, bueno, primero, qué suerte que no pasó nada. Sí, estamos de En acuerdo. segundo lugar... Porque además de haber pasado, para quienes ya están viviendo la tragedia de la evacuación, habría sido terrible, ¿no? O sea, claro. En ese sentido no creo que haya dos opiniones. Por supuesto. Otra es que uno pueda de verdad decir, che, qué clavo esto, ¿no? De que no tengamos algún sistema que permita pronósticos más acertados. Pero bueno, Bueno, eso es otro tema. es eso, es un pronóstico. O sea, no te dicen esto va a pasar, te dicen pronosticamos. Es más, si uno ve y lee las advertencias o las alertas, yo digo advertencias porque en realidad hasta la administración anterior no ponían la palabra alerta, ponían advertencia. Justamente es bueno ese detalle porque yo creo que hay una variante semántica desde la ignorancia, lo advierto por la duda, que creo que es exagerada a todo llamarle alerta, como ahora le llaman actualmente. Por eso la confusión que tenés, nos sale decir advertencia y en realidad ya son alertas aún en color amarillo. Porque recuerdo además que a los medios de comunicación en particular nos decían que no mencionáramos la palabra alerta porque Solo no era una alerta, era una advertencia. Claro. Ahora se llaman alertas. Entonces, bueno, si uno las lee también, ahí se marca la probabilidad. Esta tenía un 75% de probabilidad, es decir, que había un 25% de que no ocurriera. Eso por un lado. Y por el otro lado, en virtud de lo que ocurrió con esta persona que se encuentra ausente, es muy común que ante situaciones de este tipo mucha gente quiera volver a sus hogares a retirar... Bueno, ¿hasta dónde les parece que es entendible que la desesperación, aún por cosas materiales, gane a la prudencia? Y siempre es entendible cuando uno está en ese momento. Digo, yo creo que ninguno de nosotros es capaz de poder afirmar cómo reaccionaría ante una situación así, porque creo que ni siquiera cada uno de nosotros lo sabe. Correcto. Lo que sí igual me parece raro que un fiscal haya dispuesto realmente, de lo que escuché ahora, la suspensión de la búsqueda, porque además fue claro el Relaciones Públicas de Bomberos al decir que en realidad es el jefe de operaciones el que decide en qué momento hay un riesgo o no para el equipo que está interviniendo. Entonces, salvo que el jefe de operaciones le haya transmitido ese riesgo al fiscal, en principio el fiscal no tiene elementos técnicos como para decidir si hay riesgo para
para esos funcionarios y que además se supone que actúan con conocimiento de causa y sabiendo... A mí lo que más me llamó la atención es que una vez que queda claro que la alerta de Inumet no remita a la peligrosidad de una corriente, que es lo que podía justificar que se parara la búsqueda, además de los vientos y demás, que no fuera por ahí la explicación y que se basara simplemente en el mapa coloreado de Inumet, ¿no? Igual, Victoria, pero bueno, esto que vos decís es una posible explicación que se suma a explicación a propósito de la duda que nos generó. Sí. Yo no sé si ustedes tuvieron la misma impresión. Yo tengo la sensación que el señor Ferreira dijo una cosa al comienzo y después me parece que la varió un poco en la narración de cómo fueron los hechos. Dijo, suspendimos porque el fiscal lo prohibió, lo que a mí también me generó dudas acerca de cómo es que funcionan esto, ¿no? Lo mismo que a la compañera. Y después dijo que ya habían suspendido cuando el fiscal... yo tengo dudas esa porque... parte no la cuando entendí. tengo la sensación que después varió un poquito la narración de los hechos. De todas maneras, a mí me parece curioso porque extraño, repito, otra vez desde la ignorancia, porque además dijo algo sobre lo cual yo pensaba que era el paradigma exactamente contrario. Las personas que son idóneas en esas tareas, justamente uno recurre a ellas porque recurre a los que más saben cómo actuar en las situaciones donde hay riesgo. ¿Se entiende? Vas a la pregunta sobre hasta dónde se arriesga el pellejo. No, porque lo dijo, un funcionario. dejamos cuando hay riesgo. Pero entonces los bomberos de las Torres Gemelas nunca hubieran entrado. ¿Se entiende? Pero Es decir, hay una realidad. no hubieran y salvado vidas. Entiendo, pero a cualquier precio, digo, también hay que preservar muchas más vidas. Bueno, yo creo que haya un criterio de peligrosidad, ¿no? ¿Es razonable o no? No, sobre eso creo que no hay duda. El tema es que el argumento, cuando corremos riesgo, yo tuve la sensación que necesitaría más explicaciones. Bien. Eso quiero decirlo. Bien. ¿Alguien más, Alfredo? No, a mí no me queda claro el papel del fiscal. Yo no sabía, capaz que funciona así, pero no entiendo qué tiene que hacer un fiscal con esto. Con respecto a la desesperación de la gente por recuperar las cosas, y sí, es bastante natural y aparte uno se sobreestima a sí mismo y subestima la peligrosidad, ¿no? Subestima la peligrosidad. Claro, nadie se va a arriesgar a perder la vida o que te lleve la corriente por una cafetera o lo que sea. Porque además salvo ocurre. por otra vida. Capaz que ahí creo que la gente se arriesga sin problema, ¿no? Pero no entiendo todavía la cuestión esta de... Yo coincido con Alejandro, los idóneos son los que saben del tema. Bueno, pero a ver, es bomberos que tiene que ir a rescatar gente que se... Porque bomberos hizo lo que tenía que hacer. Evacuó, asistió a la evacuación, ¿no? Y da todas las precauciones en la población evacuada. Si después, evidentemente, la persona le gana justamente la angustia y la desesperación y vuelve al lugar, ¿es bomberos quien tiene que hacer ese tipo de rescate o hay otra fuerza especializada para encargarse de eso? Me parece que no debe ser materia de opinión, seguramente es materia de la legislación y de la reglamentación y aparentemente entre los que estamos acá ninguno lo tenemos claro, con precisión. Pero bueno, se podría revisar y habrá una respuesta técnica adecuada, una respuesta normativa certera. Respecto a lo que expresaba el funcionario de bomberos, creo que lo hizo con enorme sobriedad y con la mayor precisión posible. Sin embargo, quedaron en el relato quedaron un par de cabos sueltos. Quedó suelto el cabo de la intervención del fiscal, como incide en relación a las decisiones que se toman en el terreno respecto al, ¿cómo se llama?, el encargado del técnico, el responsable del terreno. También quedó medio confuso, medio suelto el cabito ese del margen de riesgo. Yo entiendo lo que dice Camino. Se supone que los profesionales del riesgo, la policía, los soldados, los bomberos, tienen una franja mayor, incursionan en una franja más allá que los ciudadanos comunes que no estamos capacitados para enfrentar esas situaciones extremas. Pero bueno, debe haber ahí legislación, reglamentación y criterio técnico del superior jerárquico en cada caso, viendo hasta dónde estos profesionales del riesgo se la juegan por un ciudadano común o hasta dónde es no razonable perder o poner en riesgo otra vida de un profesional. Claro, hay cuestiones técnicas, por ejemplo, en rescates donde los helicópteros no pueden volar de noche. Y se les complica muchísimo, salvo una excepcionalidad. ¿Cuántas veces hemos escuchado noticias mundiales? Se detiene, se suspende la búsqueda de... O sea, obviamente tiene que haber un criterio
donde se valora el costo-beneficio de exponer muchas más vidas. Lo que no quedó claro en la nota es quién tomó la decisión, ¿no? Uno puede presumir que un fiscal no va a tomar esa decisión sin estar en comunicación con quien está por allí. El director de operaciones, como señalaba el bombero. Sí, da la sensación que, si bien no estuvo bien explicado, debe haber sido una decisión consensuada. Creo que ningún fiscal puede arrogarse el conocimiento y el derecho de decir hasta acá se busca una persona y hasta acá no se la busca. Debe haber elementos técnicos que habrá tenido en consideración y también uno presume que es lo que se va a volver a evaluar. Mi duda ahora es en un por ratito. qué el vocero de bomberos insiste en que hay que esperar el cese de la alerta, que ya cesó además, cuando en realidad no pasa por la alerta, sino por la peligrosidad de las corrientes, poder estar buscando a esta persona ahora. Desde hoy de mañana hay un clima que, digamos, te corre un vientito, pero hasta sol tenemos en estas latitudes. Claro, pero allí nos faltan algunos elementos. Nosotros no sabemos si meteorología, al menos yo no lo sé, tiene algún servicio especial que brinda a bomberos que el resto de las personas no conocemos, que no es público. La alerta maneja algunas variables que son para el público en general. Imagina uno que bomberos debe tener acceso a una información que tal vez no es de relevancia para la población en general. Hacemos una breve pausa, ya venimos.